Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Diga conmigo: un mensajero de Satanás. Pero ahí mismo dice, ¿qué es lo que va a hacer este mensajero de Satanás? ¿Qué es lo que va a hacer? Dice que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dios es un Dios que da sanidad. Como le dije la semana pasada, es erróneo pensar que Dios es el que enferma a las personas. Y eso es lo que hoy quiero enseñarle a usted, ¿verdad? Que no es Dios el que enferma, sino es Satanás el que enferma a las personas. Diga conmigo: Satanás es el que enferma. Eso es lo que nos muestra aquí la porción en la Escritura. Entonces usted, como le decía, no puede pensar que Dios tiene en el cielo una bodega llena de enfermedades y que cuando tú te portas mal, Él dice: bueno, tráiganme por favor un cáncer y mándenselo a José y mándenselo a Juan porque se ha portado muy mal. Mira cómo María se portó mal, tráiganme por favor un tumor, un quiste y mándenselo a ella porque se portó mal. Dios no es así. ¿Sí dice amén conmigo? Si tú crees en un Dios así, estás creyendo en el Dios incorrecto. Porque al contrario, dice la Biblia que Jesús fue a la cruz y que Él cargó nuestras enfermedades en Él. La palabra de Dios dice, hace unas semanas lo vimos, que el reino de Dios no puede estar dividido. Un reino no puede estar dividido. De una misma fuente no sale agua dulce y agua salada. Entonces el reino de los cielos no puede estarte ofreciendo, prometiendo una sanidad y también estarte dando una enfermedad. Porque sería como que Dios estuviera jugando con nosotros. Te enfermo y después te sano. Te enfermo y después te sano. Y hay gente que así lo cree. Y aquí nosotros vemos a un hombre que amaba a Dios, que es el apóstol Pablo. Y ese es otro error. Si alguien servía a Dios de una manera grande, era el apóstol Pablo. Y la gente muchas veces dice: ¿por qué Dios me enfermó si yo le sirvo? ¿Por qué Dios me enfermó si yo predico su palabra, yo hago su voluntad? ¿Y por qué Dios me enfermó? Porque eso es un pensamiento que tenemos, que es Dios quien nos enferma. Y si algo quiero cambiar en su manera de pensar en toda esta serie, es que no sea usted el que crea que Dios lo enferma. Y entonces el apóstol Pablo lo pudo entender, lo pudo discernir, como veíamos la semana pasada, de que no todas las enfermedades son físicas, no todas las enfermedades son del desgaste de tus órganos, no todas las enfermedades son naturales, sino que hay enfermedades espirituales donde cuando tú las disciernes, sabes que no es algo natural, sino que es algo espiritual, sobre lo cual tienes que tomar autoridad, reprenderlo y echarlo fuera de tu casa, echarlo fuera de tu familia. Entonces una enfermedad natural no se puede reprender, pero una enfermedad espiritual por causa de un demonio sí se puede reprender. Y ese es el problema, de que muchas personas no creen y no piensan que un demonio puede tomar forma de una enfermedad. Y entonces sí creen que Dios puede tomar forma de una enfermedad y que Dios va a venir a tu casa y a el hijo que tú tanto le has pedido, la hija que tú tanto le has pedido, Dios se va a meter en ella y te la va a enfermar. No es así Dios, porque tú como papá eres la autoridad, como mamá eres la autoridad. Y cuando tú le cedes tus derechos de autoridad a un demonio, el demonio entonces va a venir no solo sobre ti, sino también sobre los que están bajo de ti. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice aquí en 2 de Corintios. Esta enfermedad que tengo es para que Dios me ayude a andar por el camino recto. Él lo entendía de esa manera. Entonces, muchas veces, diga conmigo, muchas veces, dígalo convencido, diga muchas veces, somos escogidos para mostrarle a los débiles en la fe cómo se sigue amando a Dios aún en medio de una enfermedad. El apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad predicando.
Y es muy probable que la gente se diera cuenta de que él estaba enfermo. Y qué maravilloso cuando tú ves a un hombre, una mujer de Dios que a pesar de que esté enfermo, sigue siendo fiel a Dios, sigue amando a Dios. Y no aquellos, ¿verdad?, que dicen, es que ya no voy a la iglesia porque le pedí a Dios que me sanara y no me sanó. Es que ya no voy a la iglesia porque le pedí a Dios que sanara a mi mamá y se murió mi mamá. Se murió mi papá. Entonces, Dios me defraudó. Dios faltó a mi fe. Yo puse toda mi confianza en Él. Yo puse toda mi esperanza en Él. Le pedí a Él que no se llevara a mi hijo, a mi hija, y se lo llevó. Murió por una enfermedad. Las enfermedades también son usadas por Dios para que tú puedas mostrarle a los demás que a pesar de las dificultades, tú sigues fiel a Dios. Tú sigues amando a Dios. Un consejo que le doy: no reniegues en medio de las pruebas. No seas como el pueblo de Israel, que renegaba a Dios en medio de las pruebas, que siempre tenían en su boca un reclamo para Dios. Todo lo malo que le pasaban, a reclamarle a Dios. Se enfermaba alguien, a reclamarle a Dios. Faltaba agua, a reclamarle a Dios. Que no seas tú así. Que no seas tú de los que te viene una enfermedad y vas a reclamarle a Dios. Como les decía la semana pasada, ¿verdad? Personas que culpan a Dios y no se culpan a ellos por su mala alimentación. Abusaste de los desvelos en tu juventud. Abusaste de un montón de cosas en tu vida, de los excesos, a lo mejor del alcohol, de cosas que dañan tu salud. Y ahora que te enfermas dices, ¿por qué, Dios mío? Tú a lo mejor no te cuidas en el tiempo de poder concebir un hijo y comes y haces cosas incorrectas. O no tienes una salud tan buena, tan saludable, y le heredas esa enfermedad a tus hijos. Y después dices, ¿por qué Dios me lo mandó así? Yo quiero que usted entienda esto y guárdeme, por favor, póngame mucha atención a esto. No crea usted que en el cielo hay dos talleres. Uno donde se forman hijos completos y otro donde se forman hijos con defectos. Y Dios diga, al hijo de él, de ella, métanlo al taller de defecto y vamos a mandarlo sin brazos a la tierra. Vamos a mandarlo sin algún órgano a la tierra. Vamos a mandarlo sin ojos, que no mire. No hay cosa tal como esa en el cielo. En el cielo, las personas siguen siendo formadas a la imagen y semejanza de Dios. A Dios no le falta un brazo. A Dios no le falta algún órgano. Dios nos pone de una manera completa. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor tú como mamá tengas maldecido tu vientre. Que a lo mejor tú como mamá, como mujer, se te fue fácil empezar a tomar medicamentos abortivos. Y la palabra de Dios dice que aquel que derrama sangre inocente desata un espíritu vengador sobre su vida. Siempre va a haber muerte en tu casa. Cuando tú te atreves a decir, es que este bebé no lo esperábamos y nos va a arruinar la vida. Cuando tú vienes y no importa, a lo mejor que solo tengas un día de haber tenido relaciones sexuales. Si ya hay un embrión, si ya hay un esperma en ti y tú te tomas una pastilla abortiva, la del día siguiente, tú estás matando a una persona. No, pastor, pero los científicos y el gobierno y las leyes dicen que todavía no es una persona. Eso es un error ante la luz de la palabra. La Biblia dice, mis ojos te vieron antes de estar en el vientre de mi madre. La palabra de Dios dice, hablando de David, ¿verdad? Dice, te conocí cuando era un embrión. Entonces, si tú como mamá de repente dices, bueno, es que este hijo es por un hombre casado con el que me metí,
¿Tú piensas que eso no te va a traer consecuencias? Claro que sí. Le vas a abrir puertas donde va a venir un espíritu a oprimir la vida de tus hijos. ¿Y por qué después decimos, es que Dios me lo dio? Se nos olvida todas las puertas espirituales que hemos abierto. De repente se te hace fácil con tu novio fuera de matrimonio meterse a tener relaciones sexuales. Y todo eso acarrea una maldición. Y lo que quiero que usted sepa es que Cristo ya cargó nuestras maldiciones. ¿Cuántos decimos amén a eso? Por eso es que tú no puedes, si sabes que tienes un pecado oculto, no lo sigas ocultando de Dios. Porque pueden venir consecuencias graves a tu vida. A lo mejor tú dices, uy, pastor, pero eso fue cuando tenía 14 años, que a escondidas de mis padres me entregué a mi novio, me entregué a mi novia y perdí mi virginidad ahí con él en pecado. Y ahora, pues ya tengo 20, 30 años y me voy a casar. El tiempo no borra los pecados. El tiempo no los borra, solo Jesús. Y cuando tú pones tu confianza en Él puede traer cambios a nuestra vida. Si decimos amén a eso. Juan capítulo 5, verso 14 dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Cómo le dijo? Todos juntos, ¿cómo le dijo? Pero hay ahí una advertencia. Y le dice, ¿qué le dice? Y es de lo que hoy le estoy hablando. Usted dice, ya Dios me sanó, ya Dios me perdonó, ya le entregué mi vida a Jesús. No peques más. No vayas por ese camino de pecado. Ya ahora estás bien en el camino del Señor, sigue por ahí. Porque ahí mismo dice, no peques más porque te va a venir otra cosa mayor. Cuando Jesús lo sana, se lo encuentra en la calle. Y ahora se lo encuentra en el templo. Eso es lo que tenemos que hacer. No como mucha gente que está en una cama de hospital y dice, Señor, si me sanas te voy a seguir. Y Dios lo sana y se olvidan de su compromiso. Y no van a la iglesia. Jesús le estaba revelando a este hombre que el tiempo que él duró enfermo fue por causa de su pecado. Y escúcheme bien, no importa qué medicamento te tomes ni con qué doctor vayas. Si tu enfermedad es por causa de pecado, no hay medicina en este mundo que te la pueda curar. No importa cuántos tratamientos te sometas. No importa cuántos tratamientos sometas a tu hijo, a tu hija. Si la enfermedad es por causa de pecado, no va a ser curado así. Solo Jesús puede curar eso. Por eso es que necesitas venir a Él y decirle, Señor, sé que he pecado y te pido perdón. Entonces muchos están sufriendo por la enfermedad, pero no quieren soltar el pecado. Ay, es que me gustan los bailes, me gusta la fiesta. Es que, pastor, usted no sabe que en mi corazón amo a 2 mujeres. Y sí, ya sé eso de la iglesia, que es bueno ir, pero es que mejor ya he dejado de ir porque no puedo dejar a mi otra mujer. Amo a 2 hombres y no quieren dejar su pecado, no lo quieren soltar. Hay personas que están sufriendo tanto por la enfermedad que piensan que el momento de pecado es el único momento donde pueden tener un momento de deleite, de placer, y por eso no lo sueltan. Y es al revés. Si tú soltaras el pecado, tendrías muchos días de paz y de bendición. No tendrías días donde tienes que andar en la madrugada saliendo a correr con tu hijo o tu hija al doctor. No tendrías días donde tienes que salir corriendo a ir a ver qué empeñas o quién te presta dinero porque es algo grave y necesitas dinero para medicamentos o para llevarlo a una clínica o a otra ciudad. No tendrías necesidad de eso si sueltas el pecado. El pecado, a lo mejor dices, es que sufro todo el día, toda la noche, toda la madrugada, siempre estoy sufriendo, siempre estoy preocupado, angustiado, es mucha presión sobre mí.
Entonces vas y encuentras un pecado, y ahí en ese pecado tienes un momento de placer y dices: es que aquí me desahogo. Aquí es donde puedo encontrar un tiempo para desahogarme. Nada más me voy a tomar unas cuantas con mis amigos. Es un error creer eso. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Para qué cargas tú un pecado que Cristo quiere cargar por ti? ¿Para qué lo llevas en tu cuerpo? ¿Para qué andas cargando con ese pecado? ¿Para qué lo cargas? Y dice que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, diga conmigo, nosotros, estando muertos en pecado. Entonces, ¿cuál es el fin de una enfermedad? Llevarte a la muerte. Y dice: estando muertos en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, fíjese qué bien y qué fácil que es poder encontrar nuestra sanidad en Cristo. Que el que no querer soltar el pecado te va a salir más caro. Te va a salir mucho más caro. Que tú puedas venir y decirle: Señor, perdóname, y que lo hagas de todo corazón. Y dice aquí la palabra que en las heridas de Cristo, ahí se va a cargar todo el dolor que tú ya no necesitas estar sufriendo, y que por esa herida tú vas a ser sano. Job capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces salió Satanás. Diga conmigo, Satanás. ¿De dónde salió Satanás? De la presencia de Dios, e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Si usted conoce la historia de Job, dice la Biblia que no había hombre que agradara a Dios como Job lo hacía. Porque ¿qué es lo que muchos piensan cuando vienen enfermedades a su vida? Dios me abandonó. Porque si aquí estuviera Dios conmigo, Él me hubiera protegido de esa enfermedad no hubiera llegado a mí. Y como decíamos hace un momento, Dios abandonó a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis hijos. ¿Por qué dejó que esa enfermedad viniera a Él? Y ahora está muerto. Porque Dios permitió que viniera esa enfermedad. Seguramente lo permitió porque Él ya no está con nosotros, porque Él nos ha abandonado. No hay una parte en la tierra que no esté llena de la presencia de Dios. Dios todo lo cubre, todo lo llena en la tierra. A donde tú estés, puedes estar en el hospital más lejano, te pudieron haber dado la habitación más al fondo del hospital. Puedes tener en esa habitación, nada más viendo el cuerpo de tu pariente ahí en la cama, puedes tener un pensamiento de soledad, de abandono, y eso no significa que Dios no esté allá. A lo mejor ahí no hay un familiar, a lo mejor ahí no está ni el pastor, no hay nadie ahí, y tú puedes sentirte abandonado por Dios. Tú puedes sentirte que Dios te ha abandonado, pero no es así. Dios está ahí contigo. Escúcheme bien lo que hace Satanás. Cuando Satanás ve que no puede doblegar tu alma, va a querer doblegar tu cuerpo y lo va a enfermar. Cuando Satanás ve que tú estás decidido en tu alma a seguir a Dios a pesar de todo lo que te suceda. Cuando Satanás ve que tú no dejas a Dios ni aunque te amenace tu esposo de separarse de ti. Cuando Satanás ve que tú no dejas a Dios ni a pesar de que no haya dinero. Cuando Satanás ve que tú no dejas a Dios ni porque no hay trabajo. Cuando Satanás ve que tú no dejas a Dios ni por todas las malas noticias que te den. Cuando Satanás ve que no puede doblegar tu alma, va a querer doblegar tu cuerpo. Y eso fue lo que intentó con Job. Seguramente que en muchas ocasiones Satanás tentó a Job. Y Dios le decía a Satanás: ¿ya viste cómo es Job? Él me es fiel. Y entonces Satanás le dice a Dios: pero él te es fiel por todas las cosas materiales que tiene.
Y Dios le dice: te doy permiso que pongas tu mano sobre todo eso. Y lo hace Satanás y él pierde todas sus posesiones. Y aún así Job sigue alabando a Dios. Job sigue fiel a Dios. Y vuelve otra vez Satanás y le dice: pero es porque tú lo tienes protegido, es por esto, es por lo otro. Y el Señor le dice: está bien, pon tu mano sobre su cuerpo, pero no atientes contra su vida. Póngame atención, por favor, voltéeme a ver acá. Tu vida no está en las manos de Satanás. Gloria a Dios por ese amén. Tu vida está en las manos de Dios. Tu salud por un tiempo, por un momento, pudo haber sido cedida de parte de Dios a Satanás. Tu salud, tu trabajo, tus finanzas, por un tiempo pudieron haber sido cedidas a él. Porque dice la Biblia que Satanás entró a pedir permiso y que Satanás no tocó a Job hasta que Dios se lo permitió. Y él no va a hacer nada en contra tuya si no es Dios quien se lo permite. Jesús dijo: yo tengo el poder para dar y para quitar la vida. Si algún familiar tuyo fallece en medio de una enfermedad, esa fue la voluntad de Dios. Si tienes herida tu voluntad, tienes herida tus pies, no estés esperando a que Dios baje del cielo a rescatarte. Y si Dios no baja, entonces es un mal Dios. Dios no bajó a rescatar a Job. Job permaneció fiel a Dios. Aun cuando su misma esposa le dijo: ¿todavía permaneces fiel a Dios? ¿No ves todo lo que está pasando? Nos hemos quedado sin nada. ¿Por qué sigues siguiendo esa iglesia? ¿Por qué sigues amando a Dios? Porque muchos familiares, su dolor, ya no soportan lo que viven y empiezan a decirnos que renunciemos a Dios. Como el rey David dice: Señor, muchos me preguntan: ¿dónde está tu Dios? A ese que le cantabas, a ese que le ofrendabas, que le diezmabas, y ahora que te has quedado sin nada, ni los hermanos te vienen a ver. Y su misma esposa le decía a Job: maldice a Dios y muérete. Mucha gente ve mal la reacción de la esposa de Job, pero usted no sabe lo que era tener a su esposo lleno de llagas, viendo cómo su piel se caía a pedazos y el olor de la carne podrida con sangre y pus revuelta. Todos los días tenía que estar lidiando con eso. Como muchas veces pasa en alguien que tiene un familiar enfermo y dice: Señor, mejor llévatelo para que ya no sufra. Mejor llévatelo, Señor, porque ya hemos intentado de todo y nada ha dado resultado, para que ya no sufra en esta condición. Y la mujer de Job ya no aguantaba el que no importaba lo que hiciera, nada mejoraba la salud de Job. Job no se quedó sentado renegando contra Dios. Si te enfermas y Dios no baja a rescatarte, no reniegues contra Dios. Si te enfermas y Dios no te va a ver al hospital, no reniegues contra Dios. Si te enfermas y te dicen que te quedan pocos días de vida, no reniegues contra Dios. Permanece fiel. En medio de cualquier enfermedad, permanece fiel. Señor, no entiendo por qué tuvo que venir esta enfermedad a mi vida. No entiendo por qué hoy veo a mi hijo, a mi hija respirar a través de un montón de tubos y de máquinas. No lo entiendo, Señor. Pero te voy a seguir amando y te voy a seguir siendo fiel. No reniegues contra Dios. Séle fiel a Él. Lucas capítulo 13, verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de su reposo. Esta era una mujer que tenía una enfermedad que le había durado 18 años.
Y otra vez vemos quién es el causante de esa enfermedad. No dice ahí la palabra de Dios, estando Jesús frente a esta mujer, no dijo, y a esta mujer que Dios ató a una enfermedad por 18 años. Por favor, convénzase hoy en su corazón que no es Dios el que enferma. La mano de Dios no se puede mover a favor de una enfermedad. El dedo de Dios no puede por un lado entrar una enfermedad y por otro lado el mismo dedo de Dios sacarla. Dice aquí que Satanás es el que hace esa labor. Y escúcheme bien esto. No importa cuánto cuides tu salud, si abres puertas de pecado, te puede venir una enfermedad terrible. Y tú dices, Señor, pero si yo hago ejercicio, como sano, ni coca tomo, ni a los tacos voy, ¿y por qué me enfermé? Y con esto no le estoy dando permiso de que vaya y le entre a todo, calidad. Pero usted tiene que tener cuidado con esto, que no sabes, escúchame bien, no sabes en qué momento te puede llegar una enfermedad. Lo que sí sabes es que no importa tu enfermedad, Dios va a estar contigo. Jesús va a estar contigo, no te va a dejar. Él va a estar ahí. Pastor, cometí un error y caí en un pecado. No te condenes ya. No estés sentado esperando que venga la enfermedad y pensando es que me lo merezco por lo malo que hice. Mejor piensa que no te lo mereces por lo bueno que Cristo hizo. Él te va a sanar. Él nos va a salvar porque así es nuestro Dios. ¿De qué valdría creer en un Dios que nos va a enfermar? ¿Para qué lo seguimos? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué lo buscamos si Él desea nuestro mal? La palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Por qué seguimos a Dios? Porque es la única esperanza en medio de cualquier crisis por la que estés atravesando. Sea una crisis de salud, de lo que tú quieras, una crisis matrimonial, una crisis familiar, una crisis emocional, lo que tú quieras que estés atravesando, Él es tu única esperanza. Entonces esta mujer iba enferma al templo y en vez de que oraran por ella, le decían, es que usted se merece estar así. Hermanos, necesito que oren porque mi esposo es bien violento y me golpea. Mire, pues vamos a orar, pero usted se merece estar así. Esa era la manera como le recibían a ella. Entonces, no es ese el evangelio que Cristo vino a predicar. Cristo decía, escúcheme, Cristo decía, aunque esté enferma, sigue siendo hija de Dios. Aunque estés enfermo, aunque hayas cometido un pecado, sigues siendo hijo de Dios. Satanás es padre de una sola cosa: de las mentiras, no de las personas. No importa cuánto tú peques, seguimos siendo hijos de Dios. Él es nuestro Padre, solo Él. Y si tú pecas y te alejas de los caminos de Dios y algún día te das cuenta, ya reflexionas que estás mal, regresa a tu Padre. No te quedes allá pensando que Satanás es tu papá, que el mundo, que el pecado es tu papá. Regresa a tu Padre. Tu Padre es Dios. Aunque sea un mal hijo, tengo un buen Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso?